Estamos precisamente en entrevista en directo aquí en Noticiete esta noche de domingo con el ministro Francisco Comas para hablar precisamente de estos temas inherentes a la vacunación y a la pandemia en general. Y, señor ministro, dándole la más cordial bienvenida, pues precisamente esto ha sido la noticia de las últimas horas, el mapa epidemiológico que ya contiene pues una nueva forma de formularlo, ¿no? Sí, Luis, muy buenas noches, gracias. Efectivamente, se trabajó con un grupo de técnicos y expertos en buscar desarrollar un mapa que contenga unos factores nuevos en donde empecemos a romper la estructura de este mapa que ha manejado solo tres indicadores y decidimos incorporar ya el porcentaje de vacunación por municipio y también pues tenemos una consideración para incorporar a no muy largo plazo otros indicadores más. En este momento lo que estamos viendo es que a pesar de incorporar el factor de la vacunación, pues la incidencia o la positividad o el total de casos positivos que hemos tenido derivados de la variante Omicron, pues hace que los municipios estén en rojo. Hemos tenido lógicamente un seguimiento muy estrecho y lo que es importante mencionar, Luis, es la correlación con que a pesar de que hay muchísimos casos de contagio y un alto nivel de positividad, seguimos manteniendo unos niveles razonables en la ocupación hospitalaria. Un tema sumamente importante porque pues se cumple prácticamente, señor ministro, un año de la primera vacuna. Hemos pasado por este periodo en el cual ya algunos pues hemos llegado a la vacuna de refuerzo, se incluyó a la población joven de 12 a 18 años, pero ¿cómo ha transcurrido precisamente este tema de la vacunación un año después? Bueno, efectivamente se inició la vacunación con personal de primera línea el 25 de febrero y hemos pues a lo largo de este periodo de tiempo ido creciendo en los porcentajes de vacunación y llegando a alcanzar una población importante en los porcentajes de vacunación. Específicamente, hoy en día ya estamos en esta etapa de la tercera dosis de refuerzo y sobre todo mencionar la importancia de haber podido empezar también con el proceso de vacunación de la población de 12 a 17 años. Hemos tenido, creo que en los últimos 3 meses, esfuerzos importantísimos yendo a la búsqueda de nuevos mecanismos para acercarnos sobre todo a los municipios con menor porcentaje de vacunación. Tenemos una gran cantidad todavía de municipios en Guatemala pertenecientes a alrededor de 19 departamentos en donde la vacunación en algunos de ellos no alcanza el 30%. Y también hemos tenido un comportamiento que no nos esperábamos, porque por ejemplo con la vacunación de la población de 12 a 17 años de edad teníamos una proyección de por arriba de 2 millones de adolescentes a vacunar y pues no hemos alcanzado todavía la meta. Realmente es como que aún no hemos logrado generar la concientización en general en todo el país de la importancia de vacunarse. Tenemos, como les decía hace un momento, y lo pueden ver en este listado que lo vemos, el listado de municipios con coberturas al 30% con primera dosis, y vemos que hay departamentos en donde tenemos 46 municipios en donde este porcentaje de vacunación realmente nos ha incentivado a generar una estructura diferente de comunicarnos y una forma diferente de abordar las campañas de vacunación. Se están haciendo esfuerzos multisectoriales, resaltando la labor integrada entre el Ministerio de Salud, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Educación, sociedad civil, empresa privada, COCODES, autoridades locales. Y esta semana próxima estaremos intensificando jornadas de vacunación con horarios extendidos en los municipios con menos porcentaje de población vacunada. Antes de seguir con este tema de los porcentajes, que es interesante ver pues que hay comportamientos diferentes según áreas geográficas, pero habló usted en un momento dado de la ocupación hospitalaria. ¿Cómo estamos actualmente? Bueno, es básicamente en el monitoreo del día de hoy estábamos
en pacientes moderados en un 28% de ocupación general en las camas de la Red Nacional Hospitalaria y estábamos en un 31% de ocupación de pacientes graves, también vuelvo a hablar, en la Red Hospitalaria Nacional. Hemos encontrado un fenómeno importante que, a diferencia de las distintas olas anteriores, en este momento estamos ya notando los impactos de la vacunación. Y yo quiero resaltar este tema, Luis, porque sé que este programa tiene un alcance importante a nivel nacional y creo que es el momento como para poder decirle a la población y presentarle estos números. Sabemos que en este momento, del total de pacientes que se infectan o que adquieren la enfermedad, estamos teniendo una situación particular. 80% de estos pacientes que llegan al hospital no tenían una sola dosis de vacuna. Creo que este es un fenómeno que ya lo habíamos visto antes en el 2021, incluso que teníamos menos porcentaje de población vacunada, también era coincidente. Hoy incluso lo que estamos viendo es que hay pacientes que están llegando a los hospitales con enfermedad moderada o grave que ya tienen esquema completo de vacunación, pero vale la pena resaltar, y esto es también importante, que son personas que tienen comorbilidades. Y aquí es un mensaje importante. El hecho de que estemos vacunados nos salva la vida. El hecho de que tengamos nuestro esquema completo de vacunación nos da más posibilidades de sobrevivir si adquirimos la enfermedad. Y si tenemos la dosis de refuerzo, claramente tenemos muchas menos posibilidades. Entonces es fundamental recordarle a la población que la diferencia probablemente al adquirir, aunque sea la variante Omicron, que se le ha dado un tratamiento como despectivo, digámoslo así, no se le ha dado el valor o la importancia que la variante tiene como un factor contaminante o productor de enfermedad. Lo que nosotros vemos es que la diferencia no es la variante, sino es si las personas están vacunadas o no. Y a pesar de que también existe un plan nacional de vacunación, ¿hay también alguna estrategia por determinados factores urgentes? ¿Por dónde van las siguientes etapas y qué les preocupa más, podríamos decir, señor ministro? Bueno, mire, el abordaje, Luis, definitivamente en este momento tenemos una concentración de alrededor de 2,5 millones de personas en 46 municipios que no están vacunadas. Hemos hecho una labor intentando llevar el mensaje de que la vacuna no mata, de que la vacuna no los deja estériles. Hemos interactuado con autoridades locales y con actores locales, con gente de iglesia que nos ayuda a transmitir estos mensajes. Hacemos ese abordaje previo y luego enviamos a los equipos de vacunación. Esta semana, como les decía, que está por llegar, tenemos una campaña intensificada para ir de casa en casa, para ir a buscar microconcentraciones de población, para ir a tocar a estos líderes que todavía se resisten a que su población se vacune. Estamos tratando de lanzar también horarios extendidos, vacunación vehicular, en fin, una serie de acciones, porque lógicamente sabemos que tenemos las vacunas, tenemos la capacidad para transportar la vacuna con cadena de frío a cualquier parte del país, tenemos los vacunadores, pero nos faltan, como siempre se dice, brazos para vacunar. Y obviamente tienen algunos aliados estratégicos que usted ya mencionó, sí, pero ¿se agregan otros o cambia la dinámica? Mire, hay múltiples actores involucrados. Vea, nosotros hemos trabajado, y en esta gráfica lo pueden ver, está involucrado el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Educación, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Aquí ya dejamos de ver si hay una población que pertenece al Seguro Social o no. Estamos vacunando en general, todos integrados. Se integra también la Policía Nacional Civil, sectores empresariales, las asociaciones de centros comerciales, gobernaciones departamentales, municipalidades y líderes locales y organismos internacionales. Cada quien haciendo su esfuerzo y tomando el rol que le corresponde. Señor ministro, mañana se complementa el ciclo escolar para el sector público. Ya había ingresado el sector privado y pues usted mencionaba precisamente la vacunación entre los jóvenes, por lo menos los de la secundaria, ¿verdad? Los de 12 a 18 años. ¿También aplican alguna estrategia para los que hagan falta? Bueno, mire, lo más importante es primero recordar
que la vacuna es voluntaria para cualquier rango de edad, porque incluso se ha manejado mucho la información de que si yo no vacuno a mi hijo no va a poder regresar a la escuela. No, no va por ahí. El tema es que buscamos incentivar a que esta población juvenil se vacune de manera voluntaria y que ellos sean un atractivo para que sus padres también quieran vacunarse. La estrategia es, los protocolos existen, se han trabajado técnicamente con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Existen las medidas adecuadas para que pueda darse el retorno a clases. Yo creo que es fundamental que los chicos vuelvan a las aulas. Sabemos que podremos tener casos de contagio, pero también sabemos que el comportamiento en la población infantil y en la población adolescente es un comportamiento suave ante la enfermedad, tienen una respuesta inmunitaria adecuada. Y por lo tanto, probablemente sea un buen momento para recordarle a los padres de familia que existe la oportunidad de vacunar a los jóvenes y que se sientan tranquilos de que ellos puedan regresar a clases. Y ya para finalizar y como para ubicarnos, porque empezamos el año con este tema de la variante Omicron, sabemos que estamos en una ola. ¿En qué momento estamos y cuál es la tendencia según su percepción, señor ministro? Vea, hablando con algunos estadísticos y con algunos epidemiólogos, hay dos criterios. Hay algunos que piensan que estamos llegando ya al pico de la ola y que deberíamos tener en las próximas semanas, en los próximos 10 días, ya una tendencia importante a la baja. Y otros tienen el criterio de que aún no hemos alcanzado el pico. La realidad es que hemos visto los porcentajes de positividad de la semana pasada, vimos variaciones día a día, pero luego cuando uno hace los promedios sabemos que esta tendencia o este porcentaje de positividad sigue siendo muy alto. Creo que aún nos falta un trecho por caminar para que empecemos a ver una disminución significativa. Sus recomendaciones finales, porque alcanzar ese pico supone que todavía podemos tener casos altos. De hecho, veníamos como de un promedio, estimo, de unos 4.500 diarios de casos positivos. Pero ¿qué le recomienda a la población en este momento y hacia adelante, digamos? Bueno, gracias Luis, yo creo que es fundamental y agradezco el espacio. Yo creo, la primera recomendación es no minimicemos la enfermedad, no dejemos de quitarle importancia a la posibilidad de contagiarnos, aunque estemos vacunados, porque sabemos que en determinado momento hay personas que tienen enfermedades crónicas o enfermedades o inmunocompromiso que si se enferman igualmente pueden enfermar de gravedad. La segunda recomendación es vacunémonos, instemos a quienes sabemos no se han vacunado a que lo hagan. Yo creo que tenemos la posibilidad de, en muy poco tiempo, si la gente cambia su percepción, de poder vacunar en lo que nos quedaba de este mes de febrero a no menos de 700,000 personas, siempre y cuando se acerquen a vacunarse. Nuestro ritmo de vacunación es bueno, tenemos más de 700 centros de vacunación, pero además estas jornadas diferenciadas. Luego, tercera recomendación, revisemos el semáforo, apeguémonos a lo que el semáforo dice. Creo que si nosotros seguimos las reglas o las normas o las recomendaciones que en el semáforo se establecen, seguramente tendremos la posibilidad de disminuir el riesgo de contagiarnos. Y definitivamente las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, alcohol gel, distanciamiento social. Yo creo que estas son en general las recomendaciones. Evitemos aglomeraciones y en la medida de lo posible tratemos de preservar a nuestras personas de la tercera edad lejanos a concentraciones o reuniones importantes. Le agradecemos muchísimo. Del tema podríamos pasar hablando aquí toda la hora del noticiero y un poco más, pero seguramente podremos tener esa oportunidad para ir revisando estos temas, sobre todo cómo van a ir dándose las variantes. Ojalá ya pasemos el pico y pues podamos ir por otra perspectiva, pero pues a nivel mundial la situación sigue siendo delicada. Pero le agradecemos muchísimo que haya venido a comparecer hoy ante la audiencia de Noticiete. Lo invitamos para una próxima y pues estaremos precisamente, como lo hemos hecho durante todo este tiempo de pandemia, atentos del tema. Señor ministro, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, televidentes. Muy amables.
Gracias, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Francisco Coma, en esta interesante entrevista que nos orienta y que también nos exhorta a ser activos en cuanto a esta vacunación, en cuanto a la transmisión de la información y sobre todo a evitar los contagios y a estar pues cada vez mejor en medio de esta pandemia.